Entonces vamos a comenzar con patología del corazón en la primera parte. Bueno, entonces vamos a ver la parte de patología cardíaca, viendo algunas generalidades fisiopatológicas, ¿sí? Entonces, las enfermedades cardíacas suelen producirse por, aquí tenemos una serie de alternativas, ¿sí? Insuficiencia de la bomba por contracción inadecuada. Entonces, la contracción es muy débil, ¿no es cierto? Entonces, no bombea lo suficiente para cubrir las necesidades del sistema, ¿sí? Obstrucción del flujo de salida. O sea que acá la válvula, ¿sí? no se abre bien, está estenosada, está rígida. No se abre completamente para poder expulsar todo el flujo necesario para cubrir, ¿no? el gasto cardíaco. Lo contrario sería la regurgitación del flujo, la insuficiencia, ya sería cuando no se abre. La estenosis es cuando está bien cerrada, no siempre está cerrada. ¿Ya? Acá más bien en la insuficiencia es cuando no se abre bien, o sea, no hay una abertura suficiente, entonces aquí tiene un poquito de contradicción, ¿no? Obstrucción del flujo de salida, ¿no? Está prácticamente la válvula cerrada, ¿no? En cambio acá el problema es que aquí no está bien, es una válvula muy flácida, muy flácida, ¿no? Entonces cuando se produce la expansión del corazón, entonces vuelve el flujo hacia la cavidad, hacia el ventrículo en este caso. Entonces, esa válvula debía impedir que la sangre regrese, ¿verdad? Pero no impide, deja cierta abertura que la sangre va a volver al corazón. Esto se llama reflujo. Ese es reflujo. Entonces, no sé si me dejo entender ahora. Acá es cuando no se abre lo suficiente, ¿sí? No se abre lo suficiente, entonces obstruye la salida, ¿ya? En cambio acá es cuando es demasiado flácida y no permite, digamos, que la sangre regrese, ¿no es cierto? Como debería ser. La sangre, una vez que ha salido, no tendría por qué regresar, ¿verdad? Esa es la función de una válvula, ¿sí o no? ¿Sí? Pero esta válvula, como les digo, es bastante flácida y deja que el flujo regrese, no regurgite, ¿no? Entonces eso se llama insuficiencia valvular. Bueno, derivación de flujo por defectos congénitos o adquiridos. Esto se refiere a las comunicaciones entre arterias y venas, ¿no? Entre arterias y venas, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces esto pues de alguna manera va a alterar, digamos, la calidad de la sangre, ¿no? Luego tenemos los trastornos de la conducción cardíaca. El ritmo cardíaco está alterado por algún problema a nivel del sistema específico de conducción, ya sea a nivel nodal de cualquiera de los dos nódulos, o bien a nivel de las fibras, ¿no? De las fibras de conducción. Ahora, también podemos ver que puede ocurrir la ruptura del corazón, que se rompa la pared, o un vaso principal por heridas, cortantes, punzantes, en fin. Entonces aquí la sangre sale, ¿no es cierto?,
produciendo una hemorragia masiva que puede ser fatal, ¿no? Bueno, entonces cualquiera de estas condiciones, si no es controlada, suele culminar en lo que se llama la insuficiencia cardíaca o la falla cardíaca. Bien, entonces vamos con la insuficiencia cardíaca. Es un trastorno fisiopatológico que no permite al corazón mantener un gasto cardíaco suficiente, o sea que no permite un buen funcionamiento, ¿sí? Puede haber un tipo de disfunción sistólica, ¿sí?, por el deterioro progresivo de la función contráctil, o sea, no se contrae bien, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos, ¿no? La cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, una disfunción sistólica cuando se contrae, ¿sí? No hay una buena contracción por algún problema, ya vimos acá. Por ejemplo, en la hipertensión arterial hay una hipertrofia del músculo ventricular izquierdo, ¿no? Una hipertrofia. Entonces es un músculo duro, poco funcional, ¿no? Poco contráctil. Entonces hay deterioro progresivo de la función contráctil, ¿no? Lo mismo causa que ocurre en la cardiopatía isquémica, ¿no? La zona isquémica ya no funciona igual, ¿no? Ya hay una pérdida de la función contráctil en las zonas donde ha sufrido ese problema del infarto, ¿verdad? Bueno. Otra es la disfunción diastólica. Se produce por relajamiento o por incapacidad del relajamiento de las cavidades. Aquí también hay un problema de las paredes cardíacas. Ya, por ejemplo, en la hipertrofia ventricular izquierda también ocurre. Ya. Lo mismo puede ocurrir en la fibrosis miocárdica, ¿no? La fibrosis. Un corazón bastante duro. O bien en la pericarditis constrictiva. Ese pericardio que se pone rígido y no deja que se expanda. Entonces, eso va a producir una disfunción diastólica. La diastólica es cuando el músculo, el corazón se expande para llenarse, ¿verdad? En cambio, la sistólica es cuando se contrae para vaciar el contenido sanguíneo. ¿Me entienden hasta acá, verdad? Bueno. Seguimos, bueno. Cuando la carga de trabajo del corazón aumenta, o la función cardíaca se deteriora, ¿sí?, se activan varios mecanismos fisiológicos, ¿ya?, que pueden mantener al menos inicialmente la presión arterial y la perfusión de los órganos, ¿sí? Entonces, cuando la carga del corazón aumenta o la función se deteriora, ¿sí?, entonces hay mecanismos que todavía pueden permitir al corazón dar sus pataditas de ahogado, ¿no?, para seguir funcionando y cubrir las necesidades, como les decía. La idea es cubrir las necesidades de sangre a todo el sistema, ¿no? Entonces tenemos aquí los mecanismos de Frank Starling, ¿no es cierto? ¿Qué dice este mecanismo, ¿no? ¿Qué dice esta hipótesis, ¿no?, este postulado de Frank Starling, ¿no? Dice que los volúmenes de llenado crecientes dilatan el corazón, ¿no?, aumentando así la formación de enlaces cruzados entre lactina y miocina, potenciando la contractilidad, ¿sí?, y el volumen sistólico, o sea que potencian la contractilidad, ¿sí? Entonces una forma de, digamos, de poder preservar, ¿ya?, o mantener, ¿ya?, que los tejidos puedan recibir el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces aquí ese es lo que dice, ¿no?, que hay un aumento de la formación de enlaces cruzados entre los miofilamentos de actina y miocina. Ya, pero esto no es por todo el tiempo, ¿no? Esto tiene su tiempo útil, su tiempo de vida, ¿no? Bueno, otra es la activación de los sistemas neurohumorales. Estos estimulan la función cardíaca y o regulan los volúmenes y presiones de llenado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la liberación de este neurotransmisor que es la noradrenalina por parte de nervios adrenérgicos del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Esto va a producir de alguna manera una vasoconstricción, ¿no?, una vasoconstricción que de alguna manera va a cubrir, ¿no?, las necesidades, ¿no? Luego viene la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona.
renina, angiotensina, que también van a producir una vasoconstricción. Luego tenemos liberación del péptido natriurético auricular del corazón, ¿no es cierto? Es una hormona. ¿Ya? Y estas tienen, digamos, una actividad, inversa a esta de la renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? En realidad la hormona activa es la angiotensina, ¿no? Entonces esta trata de neutralizar la actividad de la angiotensina, ¿sí? Este péptido, ¿no? Y luego las adaptaciones del miocardio, como decir hipertrofia, etcétera, etcétera, ¿no? La hipertrofia es la más importante, ¿no? Ya, para poder, digamos, adaptarse, ¿no? Es una forma de adaptación a la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga del trabajo del corazón, sea cual sea la razón, ¿no? Entonces, es uno de los mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca, ¿no? En muchos casos puede preceder, ¿sí? Puede preceder a una insuficiencia cardíaca que muy pronto se va a instalar, ¿sí? Entonces, en casos de sobrecarga de presión, ¿sí? Hay un engrosamiento concéntrico del ventrículo izquierdo, del músculo, ¿sí? Del miocardio del ventrículo izquierdo. Eso se ve macroscópicamente, vamos a poder observar. En la sobrecarga de volumen, aquí ya desde demasiada la cantidad que llega así, el grosor suele estar conservado, pero sí hay dilatación de la pared del ventrículo izquierdo en este caso. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Acá tenemos un corazón hipertrofiado. Ahí estamos viendo, ¿no? La hipertrofia. Miren, es el grosor de la pared. Este es el ventrículo izquierdo, este es el derecho. Aquí prácticamente se ven las cuatro cavidades, ¿no? Bien. Ahí tenemos el ventrículo hipertrofiado. Miren cómo se reduce la luz, ¿no? La calidad. Esto es normal para comparar, ¿ya? Y esta es la dilatación, miren ustedes, ¿ya? Se agranda, ¿no? Se agranda. Esto es en sobrecarga de volumen y esto es en sobrecarga de presión. Aquí estamos viendo el miocardio normal, ¿sí? Histológicamente. Aquí vemos ya los miocitos, cómo se ven más gruesos, ¿no? Es hipertrofia. Los núcleos más grandes, ¿ya? Acá se pueden ver algunas células intersticiales también, ¿no? Pero aquí este es el intersticio, ¿verdad? Estas son las fibras miocardiales. Bueno, sí, se pueden ver algunas estriaciones, pero bueno, no importa, no es necesario que vean. Bien. Insuficiencia cardíaca izquierda. Las principales causas son la miocardiopatía isquémica, hipertensión, valvulopatía aórtica, ¿no? Alteraciones de la válvula aórtica, y también la mitral, ¿no? La mitral, que es la aurículo-ventricular, ¿sí? Y otras miocardiopatías no isquémicas, ¿sí? Que pueden conducir a una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, ¿qué es lo que produce? Congestión pulmonar. Eso habíamos visto, ¿no? Si el corazón izquierdo no está funcionando bien, ¿cuál es el resultado? El problema siempre va a ser hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, el órgano que está inmediatamente por detrás del ventrículo izquierdo o del corazón izquierdo son los pulmones. Entonces, ahí va a empezar a producirse congestión, porque ese corazón no está dando fluidez al volumen sanguíneo, ¿no? Ya, está produciendo una especie de stop, de obstrucción, ¿ah? al paso de la sangre, ¿no es cierto? Bueno, y también van a producir reducción del gasto cardíaco, disminuyendo la perfusión renal, o sea, la llegada de sangre para que sea filtrada a nivel del riñón. Bueno, aquí tenemos un corte de miocardio, un corte transversal, donde vemos la hipertrofia, que es bastante importante, ¿sí? Ahí se ve la calidad que realmente está reducida a su mínima expresión. Entonces, el órgano que dijimos que se afecta es el que está por detrás, ¿no? En este caso sería el pulmón, ¿no? En el pulmón vamos a ver mucha congestión, miren aquí congestión, y acá líquido, así rosadito claro.
Entonces acá vemos congestión y edema pulmonar. Congestión y edema pulmonar. Bueno, eso es importante. Vamos a seguir viendo en la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Obviamente, muchas veces cuando la congestión es bastante, digamos, muy severa, ¿sí? Hay extravasación de sangre, ¿sí? Que llegan a ocupar los espacios alveolares. Ya, en este caso ya llegan los macrófagos, ¿sí? Y empiezan a fagocitar a los eritrocitos. Entonces estos macrófagos se los ve cargados de hemosiderina por la digestión de los eritrocitos. Eso se llaman las células de la insuficiencia cardíaca. Eso también ya habíamos visto anteriormente. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca derecha? La causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, entonces por detrás del corazón, por detrás del pulmón está el corazón derecho, ¿no? Bueno, ahora aquí hay un detalle interesante, miren. Si el fracaso de la función ventricular derecha se debe a una patología que se inicia en el pulmón, como una hipertensión pulmonar crónica, ¿sí? Se inicia en el pulmón, es intrínseca al pulmón, ¿sí? O de los vasos pulmonares, se denomina cor pulmonale o corazón pulmonar. Bueno, esto es importante. Bien. Entonces, a nivel del hígado, se produce congestión y edema portal, a nivel de los espacios porta, ¿sí? También a nivel del pulmón se produce derrame pleural, derrame peritoneal, ¿sí? Hepatomegalia, ¿sí? Aumento del tamaño del hígado, ¿sí? Por congestión pasiva. Y esto macroscópicamente da lugar al hígado y nuez moscada. Y los derrames finalmente son a todo nivel, inclusive puede ser un edema generalizado, a lo que se denomina anasarca, ¿no? Anasarca o edema generalizado. Bueno, hay importante, ¿no? Bueno, sí, eso está bien. Entonces vamos a ver eso más adelante. Eso hay que ver con figuras, ¿no? Lo que quería comentar. Ahí está el hígado de nuez moscada. Creo que ya les mostré esta diapositiva cuando vimos la parte de trastornos hemodinámicos, ¿sí? Ahí estamos viendo esas zonas de congestión centrolobular, ¿sí? Que se las ve más oscuras y el resto se ve más pálido, ¿no? Típico de la nuez moscada, ¿sí? Esa es la imagen, ¿no? Aquí estamos viendo la microscopía, ¿no? Ahí está toda esta zona central congestiva. Miren los sinusoides dilatados y congestivos, ¿no? Y en esta zona centrolobular, chicos, ¿no? Se puede ver que hay destrucción de hepatocitos produciéndose fibrosis en esta parte, sobre todo en la parte centrolobular, ¿no? En esta zona, ¿no? Entonces, si esto es de larga evolución, ¿sí? Y hay fibrosis a este nivel, ¿no? Entonces esta patología ya se denomina la cirrosis cardíaca en hígado, ¿no? A causa de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Cirrosis cardíaca, ¿no? Entonces eso es lo que quería comentarles, ¿sí? Ahí tenemos un abombamiento del abdomen por líquido, ¿no? Entonces esta es una ascitis, un derrame peritoneal, ¿no? Bueno, vamos con las enfermedades cardíacas ya establecidas. Vamos a ver cardiopatías congénitas, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía valvular y miocardiopatías no isquémicas, ¿sí? Vamos a empezar con las congénitas, ¿sí? De estas cardiopatías congénitas quiere decir que el problema cardíaco ya nace con el bebé, así es, ¿no? Es un problema congénito, ¿sí? No se sabe la causa cierta de este tipo de enfermedades, ¿sí? Se atribuye a la interacción entre múltiples factores ambientales y genéticos mal definidos, ¿sí? Entonces, son factores ambientales y genéticos mal definidos, todavía no están totalmente esclarecidos.
Entre los factores ambientales, dice acá, exposiciones ambientales, por ejemplo, infección por rubiola congénita, los medicamentos teratógenos, ¿sí? Los que producen alteraciones o malformaciones congénitas, ¿sí? Entonces, hay fármacos específicos que son teratogénicos o teratógenos, ¿no? Antiguamente estaba ahí la talidomida, en fin, ¿no es cierto? Y también puede haber otra patología materna, que es la diabetes gestacional, que puede causar anomalías congénitas, entre ellas cardiopatías, ¿no? Bueno, la causa genética está todavía está más clara, sí, ¿sí? Sobre todo en aquellos casos de cardiopatía que se presentan, aquí tenemos algunas características, ¿sí? Uno con carácter familiar, es decir, que dentro de una misma familia existen varios casos, ¿no? Que acompañan a alteraciones cromosómicas que se pueden demostrar, ¿no? O bien asociadas a síndromes hereditarios. Esto quiere decir que no solamente hay un problema cardíaco, sino puede haber problemas a nivel de otros órganos, ¿no es cierto? Entonces, esos ya son síndromes hereditarios que incluyen las cardiopatías congénitas, ¿sí? Bueno, entonces, como decíamos, ¿no? Esta parte genética está más o menos clara, ¿no? Que aparecen como consecuencia de un defecto en la embriogénesis, ¿sí? Sobre todo durante las semanas 3 de tercera octava de la gestación, ¿no? Ya es la época crucial donde están formándose las estructuras, ¿no? Sobre todo las estructuras cardiovasculares principales, y estas están empezando a funcionar, las estructuras cardiovasculares principales, ¿no? Bueno, entonces, sobre las cardiopatías congénitas, seguimos. Hay defectos circunscritos que afectan a regiones concretas del corazón o cavidades individuales, ¿sí? Y son compatibles con llegar vivo al nacimiento, ¿no? Hablando del paciente, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar de defectos de los tabiques, ¿no? Estas estructuras que separan a las cavidades, ¿no es cierto? Tanto entre aurículas como entre ventrículos, ¿no es cierto? Entonces, estos defectos pueden referirse a persistencia de agujero, ¿no? Los forámenes, ¿sí? Defectos o comunicaciones del tabique interauricular, ¿ya? Esto significa comunicación interauricular, ¿no? O defectos a nivel del tabique interventricular, C y D, ¿no? CIA y SI, ¿no? Ahí estamos. Interauricular, interventricular. Lesiones estenóticas, ¿ya? En válvulas principalmente, o en toda la cavidad cardíaca, como sucede en el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, ¿no? Un corazón izquierdo que no se ha terminado de desarrollarse, ¿sí? Quedó ya a medias, ¿no? Anomalías del tracto de salida, ¿sí? Como origen inadecuado de los grandes vasos, ¿sí? Sobre todo las grandes arterias, desde los ventrículos, ¿sí? O arterias coronarias anormales, ¿no? Arterias coronarias anormales. Bueno, otras alteraciones que pueden ocurrir son los cortocircuitos, que son comunicaciones anormales entre cámaras cardíacas y o grandes vasos. Existen cortocircuitos de izquierda a derecha, ¿sí? Son las más frecuentes, ¿sí? Esto se debe que la presión en el corazón izquierdo es mayor que en el derecho, entonces es por eso la mayor incidencia, ¿no? Entonces, estos incluyen las CIA. ¿Qué significa esto? Comunicación interauricular, ¿no? También las de la comunicación interventricular y el conducto arterioso persistente. Conducto arterioso persistente. Las comunicaciones interauriculares aumentan normalmente solo los volúmenes del flujo saliente pulmonar y del ventrículo derecho. Entonces, las comunicaciones interauriculares son aperturas anómalas y fijas del tabique auricular, causadas
por formación incompleta del tejido que permiten una comunicación de sangre entre ambas aurículas. Suelen ser asintomáticas hasta la etapa adulta. ¿Sí? Bien. La comunicación interventricular y el conducto arterioso persistente provocan aumento del flujo sanguíneo, ¿sí? Del flujo sanguíneo y la presión pulmonar. El flujo sanguíneo y la presión pulmonar. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, para entender un poquito mejor, aquí tenemos el desarrollo, ¿sí? del tabique interauricular, ¿no? En la fase inicial, ¿no? Tenemos aquí, estas son las almohadillas o cojinetes endocárdicos, ¿sí? Entonces, de la pared se desprende una especie de lengüeta, ¿no es cierto?, que es el septum primum, el tabique primero o primario, si ustedes quieren. Entonces acá queda un orificio, ¿no?, entre las dos aurículas, que es el ostium primum o el agujero primario, si quieren, ¿no? Vean ustedes en la segunda fase qué es lo que ocurre, ¿ya? Ahí está la lengüetita del septum primum, ¿ya? Y empiezan a desarrollarse desde el cojinete y desde la pared los septos, que son los secundarios, ¿no? El septum secundum, miren, de acá y de acá, ¿no? De acá y de acá, así es. Entonces, acá tenemos nuestro septum primum y aquí surge otro orificio, que es el orificio secundario, o ostium secundum. Bueno, en la fase espinal normal, ¿no?, de desarrollo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Que esta parte de la prolongación de la pared, ¿sí?, no llega a unirse a esta que está emergiendo del cojinete, ¿no? Ahí está, ¿no? Queda siempre un espacio que se llama el foramen ovale, ¿no?, o el agujero oval, ¿no? Y por otro lado va a quedar este orificio, ¿no es cierto? Miren acá el ostium primum, el ostium secundum, perdón, ¿ya? Pero está tapado por esta prolongación de la pared, miren. Por lo tanto, toda la pared es una sola, ¿no? Pero tiene estas salvedades, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una pseudocomunicación, miren acá, ¿no? Hay una pseudocomunicación. Pero con la llegada de la sangre y la presión intraluminal, esto va a quedar tapadito, ¿no? Bueno, y también de estas partes de la pared de los aurículo ventricular, ¿sí?, se desarrollan las valvas, ¿no?, de las válvulas, ¿no?, ya sea de las aurículos ventriculares, en el corazón derecho y en el izquierdo, ¿no? Entonces acá tenemos la comunicación interauricular en su fase final. Miren, esto no se desarrolló completamente, se desarrolló hasta cierto punto y nada más. Entonces esto quedó abierto, ¿no? Entonces, esta es la comunicación interauricular del tipo ostium secundum, ¿no?, que es la más frecuente, ¿ya? Bueno, eso es lo que estamos viendo. Entonces acá tenemos las comunicaciones más frecuentes. Miren ustedes, la persistencia del ostium primum es apenas 5%, el 90% es del secundum, ¿no?, del segundo. Y también existe esta del seno venoso, ¿no?, que es otro 5 venoso, es del 5%, perdón. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? ¿Sí? Que algunas de las venas pulmonares, ¿sí?, son dos venas pulmonares que deberían desembocar en la aurícula derecha, ¿verdad? Pero una de ellas puede desembocar en la aurícula, perdón, chicos, normalmente desembocan en la aurícula izquierda, ¿sí o no? Así es, las dos, las dos. Pero una de ellas puede desembocar en la aurícula derecha. Normalmente es en la izquierda, pero una puede desembocar en la aurícula derecha o en la vena cava, ¿sí?, a nivel de la cava, dejando este orificio que se llama el seno venoso. Esto es, ¿no? Entonces, está en la parte superior de la pared, ¿no?, y se considera como una comunicación interauricular, el seno venoso, que es raro, por cierto, ¿no? Bueno, o está asociada a la comunicación interauricular, a la CIA, con una CIA, así es. Bien.
Comunicación interventricular constituye el tipo más frecuente ya de este tipo de comunicaciones, ¿no es cierto? Cardiopatía, ya me olvidé, ¿no? Más frecuente de cardiopatía. A ver, ¿qué? Ya, no importa, ya no vamos a acordar. Ya. Cerca de, ¿perdón? No, estamos hablando de acá en las cardiopatías de estas de comunicación interventricular, ¿no? Ya, no se preocupen, chicos, ¿eh? Cerca del 90% se producen en la región del tabique interventricular membranoso, llamándose comunicación interventricular membranosa, el 90%. El 10% restante aparece por debajo de la válvula pulmonar, se llama comunicación interventricular infundibular, o bien dentro del tabique muscular. Bueno, puede ser. La mayoría de estas comunicaciones se manifiestan clínicamente en el grupo de edad pediátrica, de niños, ¿no? Y se asocian a otras formaciones cardíacas congénitas. Está bien. Bueno, entonces aquí tenemos. Las congénitas, ¿no, doctor? Las congénitas, hemos hablado de. Estamos hablando de las congénitas, cardiopatía congénitas, de las comunicaciones, ¿sí? Comunicaciones. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no?, las comunicaciones interventriculares. Aquí está la membranosa, miren. Aquí está la membranosa. Estas son las musculares. Esta es la infundibular. Ya, la infundibular. ¿Sí? Por debajo de la válvula, dice, ¿no?, de la válvula pulmonar. Y esta es de la membrana, de la parte membranosa del tabique. Y estas son a través del músculo, ¿no?, de los músculos, el músculo del tabique, ¿no? ¿Ya? Que bueno, ya sabemos que la infundibular viene a ser un 10% y en la membranosa el 90%, ¿no? Y estas musculares a veces son intrascendentes, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a las comunicaciones. Luego tenemos el conducto arterioso persistente. Ahí vemos el conducto arterioso, ¿no?, que está comunicando la aorta con la pulmonar. Ahí está el conducto arterioso, ¿sí? Que esto generalmente tiene que desaparecer al nacimiento, ¿no?, o aproximadamente en los primeros meses de vida ya tienen que desaparecer y se convierte en el ligamento arterioso, simplemente en un ligamento, ¿no?, quedando independientemente la arteria, que es el callado, y la pulmonar, ¿verdad? Bueno, ahí se ve la musculatura del corazón. Bueno, esto es importante, ¿no?, en la vida uterina, ¿sí?, porque permite el flujo de sangre de la arteria pulmonar hacia la aorta, ¿no? Es importante eso, en la vida intrauterina, pero ya después del nacimiento no. Bueno, cortocircuitos de derecha a izquierda, o sea, comunicaciones anormales, ¿no?, de derecha a izquierda. Ya, estas provocan cianosis precoz. Pueden producir embolias paradójicas, eso alguna vez hemos hablado, ¿no?, este tipo de comunicaciones. Las principales malformaciones son la tetralogía de Fallot, transposición de las grandes arterias, y el tronco arterioso persistente. Por favor, aquí hay un detalle. No confundan con conducto arterioso persistente, no, esto es otra cosa. Tronco arterioso persistente, por favor, ojo, pónganle ahí. Bueno, entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. La tetralogía, obviamente, tiene que tener 4 componentes, ¿verdad? Aquí están enumerados, ¿no? Primero, dice acá, estrechez de la válvula pulmonar. Así es. Estenosis también se llama, ¿no? Estenosis de la válvula pulmonar. Engrosamiento de la pared ventricular derecha. 3. Desplazamiento de la aorta sobre el defecto ventricular. O sea, aquí
hay una especie, una abertura, ¿no? Una abertura, no hay una pared incompleta. El tabique, digamos, está incompleto. Entonces la aorta se desplaza hacia la derecha, ¿no es cierto? Ahí está, miren, inclusive se ve que está cabalgando ahí, ¿no? Cabalgando sobre el tabique, ¿no? El tabique. Bueno, y otro más es abertura del defecto del tabique ventricular entre los ventrículos izquierdo y derecho, o sea, comunicación interventricular. Interventricular, eso es lo que se ve. Y son los 4 componentes de la tetralogía de Fallot. Bien, según la gravedad de la estenosis subpulmonar, la tetralogía de Fallot puede tolerar hasta la etapa adulta sin tratamiento, ¿sí? Del 10% de las personas no operadas siguen vivas a los 20 años de edad y el 3% sobreviven 40 años. La mayoría de los lactantes con este trastorno, la tetralogía, ¿sí?, están cianóticos en el nacimiento o poco después. Entonces, esa es la historia de la tetralogía de Fallot. Otra patología es la transposición de las grandes arterias. Transposición de grandes arterias. Produce discordancia ventrículo-arterial. ¿Qué significa esto? Que el flujo de salida del ventrículo se dirige al vaso equivocado. Vamos a ver eso enseguida. En la variante más frecuente, que es la dextro-TGA o DTGA, ¿no? Transposición de grandes arterias, ¿sí? La aorta nace del ventrículo derecho, chicos, y la arteria pulmonar del izquierdo. Entonces, esto se llama discordancia ventrículo-arterial. Discordancia ventrículo-arterial. Bien. Es un trastorno incompatible con la vida postnatal, a menos que haya un cortocircuito para la mezcla adecuada de sangre, ¿no? Con la comunicación entre los grandes vasos, pero no siempre es así, ¿no? Entonces ahí tenemos, miren, aquí está el ventrículo derecho, ¿sí?, que está dando salida a la aorta, ¿no? Y el izquierdo a la pulmonar, ¿no? Bueno, esa es la historia, chicos. Anomalías congénitas obstructivas pueden ocurrir a nivel de las válvulas o dentro de uno de los grandes vasos. Son ejemplos relativamente frecuentes la coartación de la aorta en su variedad preductal y postductal, ¿sí? Esto es importante porque la preductal aparece en lactantes y la postductal puede aparecer en adultos, ¿sí? Entonces, una es la coartación de la aorta, otra es la estenosis y atresia pulmonar. Estenosis y atresia, ¿no?, de la válvula, ¿no?, la valvular pulmonar. O bien estenosis y atresia valvular aórtica. Hola. Bien. Entonces, eso decíamos, ¿no es cierto? Ahora, esto de que hablar de preductal y postductal, ¿a qué se debe? Bueno, pues tenemos acá, esta es la coartación de la aorta, sí. La coartación de la aorta. Ya, es un cierre, un estrechamiento de la aorta, ¿sí? Ahí está saliendo, ¿no?, la aorta. Entonces es un estrechamiento, ¿ya? Y puede ser preductal cuando está antes del ligamento arterioso, ¿no? El resabio, el residuo de lo que fue ¿cómo se llama? El conducto arterioso, ¿no? Preductal. Y postductal después, ¿sí?, de la inserción, digamos, o de la existencia del ligamento arterioso, ¿no? El ligamento arterioso no es nada más que un resabio de lo que fue el conducto arterioso, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son digamos, las repercusiones clínicas, ¿sí?
Normalmente dice, hay hipertensión en extremidades superiores con pulsos débiles, ¿sí? E hipotensión en extremidades inferiores, dice acá, ¿no? Asociadas con manifestaciones de insuficiencia arterial, ¿sí? Esto es importante. Bueno, entonces veamos qué más. Sí, en cuanto a las otras dos patologías, las atresias, hipoplasia de las válvulas aórtica y la pulmonar, ¿sí? Estas no son muy importantes, ¿sí? No tienen demasiada repercusión, ¿no? ¿Ya? Pero pueden dar lugar a soplos, ¿por qué no? Soplos, ¿sí? Pero por nada más. Bueno, entonces vamos con otra parte del capítulo, ¿sí? Es la cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica. Representa un grupo de entidades relacionadas, ¿sí? Son entidades que se relacionan unas con otras, ¿sí? Y se producen debidas a la isquemia del miocardio, por isquemia del miocardio, ¿sí? Entonces, un desequilibrio, ¿ya? Esto puede dar lugar a un desequilibrio entre el suministro, ¿sí? Del miocardio, o sea, la perfusión de sangre al miocardio, y la demanda cardíaca de sangre oxigenada, ¿sí? Un desequilibrio, dice acá, ¿no? Entre el suministro y la demanda, ¿no? Entre la oferta y la demanda, si ustedes quieren, ¿no? Bueno, no solo se altera el intercambio gaseoso, sino también el aporte de nutrientes y la eliminación de sus metabolitos, ¿no? Más del 90% de los casos, ¿sí? En más del 90%, ¿sí? La isquemia del miocardio se debe a un flujo sanguíneo reducido debido a lesiones ateroscleróticas obstructivas a nivel de las arterias coronarias epicárdicas y émbolos coronarios, ¿no? Émbolos que pueden impactarse en las coronarias, ¿no? Entonces acá esto va a producir un flujo sanguíneo reducido, ¿no? Y esto va a presentar, ¿sí? Una disminución de la oferta del flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar lugar a estos cuadros de cardiopatía isquémica, ¿sí? Bien. ¿Perdón? Un viento fuerte empezó. No importa, señor, no se preocupe. Presentaciones clínicas de la cardiopatía isquémica, ¿sí? Esto como consecuencia de la isquemia del miocardio, ¿sí? Tenemos acá la angina de pecho, donde no hay un infarto evidente, ¿sí? No hay un infarto evidente, ¿sí? Luego tenemos, sí, el infarto evidente, el infarto de miocardio. Está también la cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca. Se presenta en ancianos a causa de aterosclerosis coronaria intensa de muchos vasos, manifestándose como una insuficiencia cardíaca congestiva. Y luego tenemos la muerte súbita cardíaca, ¿no? Que sería, digamos, el peor final, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir viendo de a poquito todo esto. La angina de pecho es una consecuencia, sí, de la isquemia del miocardio. El término angina significa dolor, la verdad, es literalmente, ¿no es cierto? Es dolor, ¿sí? Es un dolor de pecho, o angor pectoris, ¿sí? Que indican la presencia de un dolor a nivel del precordial, se llama, ¿no? Pecho, precordial, causada por un trastorno en la circulación que irriga la musculatura del corazón, ¿sí? O sea, es una isquemia transitoria, ¿no? Que se produjo, pero suele pasar, ¿no? Sí. Y habitualmente suele ser antecesor de un ataque agudo al corazón, un infarto del miocardio, ¿no? Un infarto agudo, ¿no? Entonces veamos qué nos dice de la angina de pecho, ¿no? Existen algunas variantes en esta angina, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la angina de pecho típica o estable, que tiene 3 características, ¿sí? Dolor, es un dolor que realmente es devastador ese dolor, ¿sí? Es un dolor opresivo o malestar retroesternal, que puede irradiar o no. Es provocado por el ejercicio físico o emociones, pero puede aliviarse o cede
con reposo o medicamentos antianginosos, ¿no? Como medicamentos a base de nitroglicerina. Entonces, esa es una, la típica o estable. Tenemos la atípica o inestable. Tiene dos de estas tres características, ¿sí? Se debe a la ruptura de la placa aterosclerótica, ¿sí? ¿Sí? La presencia de un trombo suboclusivo, que no está tapando todo, ¿sí? O una embolia, ¿sí? O embólico, ¿no? Y luego tenemos la angina de Prinzmetal. Ocurre casi exclusivamente en reposo, miren ustedes, chicos, en reposo. Uno está tranquilo descansando y de pronto le viene, ¿no? un espasmo coronario, ¿no? A menudo no aparece tras un esfuerzo físico ni estrés emocional. Así aparece, ¿no? Espontáneamente, ¿no? Es la de Prinzmetal, es la más grave, ¿no? Bien. Entonces, el infarto de miocardio representa la muerte de los miocitos cardíacos, o cardiomiocitos, si ustedes quieren. Existen infartos transmurales, que significa que abarcan toda la pared de la cavidad, o sea, de la pared del ventrículo o de la aurícula, ¿sí? Abarca toda la pared, todo el espesor de la pared. Y son secundarios a aterosclerosis coronaria, debido a la rotura de la placa o trombosis, ¿sí? Afectan sobre todo al ventrículo izquierdo. Y otra variante del infarto es el subendocárdico, que es el más superficial, ¿no? Es el debajo del endocardio, ¿no? Suele producirse por aterosclerosis coronaria difusa leve, ¿ya? O por rotura de una placa recubierta por trombo, ¿no? Que se lisa espontáneamente. Bueno, o sea que no es tan grave, ¿no? En ausencia de aterotrombosis coronaria, que suele ser un 10% de casos, otros mecanismos podrían ser responsables de un flujo sanguíneo reducido, como ser vasoespasmos, ¿sí? Vasoconstricciones, ¿sí? Transitorias, ¿sí? Émbolos de la aurícula derecha, ¿sí? Que llegan hasta ahí, hasta las coronarias, y algunas otras causas infrecuentes, ¿sí? Como la vasculitis y algunas anomalías hematológicas, ¿no? Como la drepanocitosis, por ejemplo, o la anemia drepanocítica, vasculitis, ¿no? Como la endocarditis, infecciones sobre todo, ¿no? Como las endocarditis infecciosas, ¿no? Bueno, y también, ¿no? La presión, una hipotensión durante un shock cualquiera que sea la naturaleza. Bien. Entonces tenemos acá la evolución del infarto, ¿no? Ahí tenemos en la coronaria la obstrucción de la arteria, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Una zona isquémica, ¿no es cierto? Entonces, esta es una zona con falta de perfusión, dice acá. A esta la llaman la área de riesgo, ¿no? ¿Y cuál es su evolución? ¿No? Que se lise el trombo o la obstrucción, se resuelva y pueda haber una recuperación de la circulación en menos de 20 minutos. Bueno, entonces, si esto ocurre en mayor tiempo, por ejemplo, en 2 a 4 horas, tenemos aquí la salvación parcial, dice, ¿no? Aquí es una salvación que puede ir bien, pero acá no, ya hay una zona que está, digamos, necrótica, ¿no? Una zona necrótica, acá nos da referencias, ¿sí? Pero con hemorragia, dice acá, ¿no? Y en los miocitos se puede ver unos cambios que se llaman bandas de contracción, ¿no? ¿Ya? Entonces, si la oclusión es permanente, esto lamentablemente va a producirse una muerte completa, ¿sí? El infarto completo, ¿no? Esto ya es más compatible, digamos, con un óbito, ¿no? Con la muerte del paciente. Bien. Entonces tenemos acá esta zona, ¿no? De infarto, miren ustedes, ¿no? Una zona de infarto bastante amplia, ¿sí? A nivel del ventrículo, ¿no? Y acá vemos, ¿sí? Este es un miocardio necrótico.
Y aquí en la histología vemos estas flechitas que nos muestran las bandas de contracción, ¿ya? Que están en algunas miofibrillas, ¿no es cierto? Ahí nos muestran las flechas, que son características del infarto, ¿sí? Del infarto agudo. Así es. Bueno, al poco tiempo de la muerte de los miocitos, aquí están muriéndose, ¿sí? Necrosis coagulativa, ¿no es cierto? Acá van disminuyendo su volumen y llega este infiltrado, ¿no? Principalmente de polimorfonucleares, ¿no? Que nos da la característica de un infarto agudo, ¿no? Bueno, esto poco a poco va a ir evolucionando, si es que no muere, ¿no? Va a ir evolucionando hasta que finalmente este tejido muerto no se recupera. Ustedes saben que las células miocárdicas son células permanentes, no vuelven, ¿no? Entonces, ahí nomás se acabó su vida útil. Entonces van a ser reemplazadas por cicatriz, si es que todavía es compatible con la vida del paciente, ¿no? Si no es muy mayor, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, infartos ya cicatrizados. Estos son verdaderas cicatrices. Aquí está abierto, ¿no? Ahí está, infartos cicatrizados, ¿no? Y aquí en la histología, ¿qué nos muestra? Aquí hay algunos miocitos viables, pero esta es una zona, esta es con una tensión tricrómica, ¿no? Que nos muestra que el tejido conectivo, la matriz, es aquí abundante, ¿no? En relación a los miocitos en esta zona de infarto, miren, infarto cicatrizado. Bueno, y aquí nos muestra algunas complicaciones del infarto, ¿verdad? Una disfunción contráctil, ¿sí? Del corazón, no se contrae bien, disfunción de los músculos papilares, y esto afecta de alguna manera inclusive a las válvulas, ¿no? ¿Ya? Puede producirse un infarto del ventrículo derecho también, ¿ya? Y estos infartos también pueden complicar. Sí, señorita, pase. Estoy leyendo ahí. Pueden complicar o comprometer al sistema específico de conducción cardíaca, ¿no? Fibras de Purkinje, etcétera, etcétera, produciéndose arritmias, ¿no? La musculatura se hace más débil, por lo tanto son propensas a la rotura, ¿no? Que se rompa el músculo, ¿no? Y esto es grave. Infecciones a nivel del pericardio, extensión y expansión del infarto, ¿no? Que se produzcan trombos murales en esa zona por alteración del endocardio, ¿no? Del endotelio endocárdico, ¿no? Aneurismas ventriculares, dilataciones del ventrículo, sobre todo a nivel de la punta del ápex del ventrículo izquierdo, ¿no? Y una insuficiencia cardíaca progresiva que fatalmente nos va a llevar a la muerte del paciente, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de estos. Ahí está la rotura, ¿no? Rotura del miocardio. Aquí estamos viendo por fuera y por dentro. Bien. Aquí vemos, por ejemplo, vamos a ver una rotura completa. Miren, acá inclusive el músculo papilar está totalmente necrótico, ¿sí? Y aquí vemos, ¿sí? La pericarditis, ¿no? Pericarditis fibrinosa. Este es un área del epicardio bastante oscura, por la necrosis fibrinoide, ¿verdad? Estas son complicaciones del infarto agudo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Una expansión precoz de un infarto, digamos, anteroapical, dice acá, ¿no? Del ápice, una expansión del infarto que se amplía, que se amplía. Eso es lo que nos muestra la flechita. Y en esta otra nos muestra el adelgazamiento de la pared en el ápice, en la punta, produciéndose lo que se llama un aneurisma, pero aquí bastante grande, ¿no? O ya prácticamente, esta figura ya es incompatible con la vida, ¿no? Y aquí vemos otro aneurisma, miren, otro aneurisma. Bueno, se dilata. Bueno, vamos adelante. La cardiopatía isquémica crónica es una insuficiencia cardíaca progresiva
debida a la lesión isquémica, ya sea por infartos previos o por isquemia crónica de bajo grado, ¿no? Eso es importante, ¿no? La cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Y tenemos el otro mecanismo que habíamos comentado al principio, ¿no? Es la muerte súbita cardíaca, ¿no? Se presenta con mayor frecuencia en una arritmia mortal, ¿no? Por ejemplo, asistolia, falta, ¿no? de sístole, cuando el corazón no se contrae, o fibrilación ventricular. Fibrilación es cuando el corazón se contrae, pero ya permanentemente, ¿no? Fibrila, ¿no? Qué locura, ¿no? Bueno, dice acá, la enfermedad arterial coronaria es la primera causa de muerte súbita cardíaca, ¿no? Bueno, entonces esto de asistolia y fibrilación ventricular son, digamos, matices de lo que son las arritmias, ¿no? Las arritmias cardíacas, ¿no? Bueno, entonces, esta muerte súbita se define sobre todo como muerte inesperada por causas cardíacas, ¿sí? Sin síntomas, 1 a 24 horas después del inicio de los síntomas, dice, ¿no? O si es que hay síntomas, dentro de 1 a 24 horas. En el primer día sucumbe, ¿no? Ya. Entonces, habíamos visto que las causas más frecuentes son la aterosclerosis, ¿no? Pero también hay causas no ateroscleróticas de la muerte súbita, ¿no? Como ser anomalías en la conducción cardíaca, ¿no? Arritmias, ¿no? Pues que son arritmias, ¿no? Miocardiopatía dilatada o hipertrófica, ¿no? Que son patologías propias del músculo, ¿no? Que vamos a ver, ¿ya? Y las miocarditis, también prolapsos de las válvulas, ¿no? Valvulopatía, ¿no? O endocarditis también se llama. Entonces todas estas pueden conducir a una muerte súbita cardíaca. Bueno, este está muy chiquito para mí. Dice acá, diagrama de la progresión secuencial de las lesiones de las arterias coronarias que conducen a varios síndromes coronarios. Qué largo es eso, ¿no? Bueno, acá tenemos una arterita normal, bonita, con sus estructuras clásicas, ¿no? Íntima, denticia, media. Bueno, entonces en la aterosclerosis, ¿qué pasa? ¿No? Los lípidos se acumulan en el tejido subendotelial, ¿no es cierto? Entonces se forma primero las estrías, después la placa, ¿no es cierto? Bueno, entonces este abultamiento, ¿sí? Es una especie de obstrucción al flujo sanguíneo normal, y esto generalmente va a conducir a una lesión endotelial, ¿sí? Por alteración del flujo, ¿no? Entonces esa disfunción endotelial nos va a llevar a que las plaquetas empiecen a agregarse, ¿no? Agregados plaquetarios. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué nos va a demostrar, ¿no es cierto? Que existe una cápsula delgada, ¿sí? Que hay un núcleo ateromatoso que empieza a agrandarse, hay inflamación y también presencia de células musculares lisas en la placa, ¿no? Y obviamente hay degradación de la matriz, ¿ya? Esto clínicamente cursa con hipertensión y vasoconstricción. Bueno, entonces en esta situación donde esté establecida la placa, ¿sí? Puede haber una obstrucción coronaria fija. Miren, ahí tenemos algunas alternativas, ¿no? Si es menos del 70% de la obstrucción de la luz luminal, entonces es asintomático. Si es más del 70%, ¿sí? Puede haber una estenosis crítica que nos da lugar a una angina estable. ¿Ya? Si la obstrucción es casi completa, severa, miren, aquí digamos un 80-90%, ¿no? Tenemos sí una enfermedad isquémica crónica. Bueno, y aquí tenemos lo que puede dar, a lo que puede conducir, ¿no? Esta situación, donde tenemos
la rotura de la placa por agregados, etcétera, etcétera. Bueno, como es delgada la cápsula, entonces puede romperse la placa. Y esto nos lleva ¿a qué? A una trombosis mural con obstrucción variable, dice aquí, que puede producir émbolos, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo se expresa clínicamente? Con una angina inestable, un posible infarto, infarto subendocárdico o muerte súbita. ¿Ya? Y cuando el trombo se hace oclusivo, ¿ya? Que tapa totalmente, ¿sí? Esto sí ya nos lleva a un infarto agudo, transmural, no subendocárdico, el más grave, transmural o muerte súbita, ¿no? Entonces, esto ya se los considera como síndromes coronarios agudos. Bueno, seguimos. La cardiopatía hipertensiva. Tenemos la cardiopatía hipertensiva sistémica izquierda. Un tercio de los pacientes que presentan esta patología fallece por insuficiencia cardíaca congestiva. Aumenta el riesgo de muerte súbita de origen cardíaco. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para establecer este tipo de patología? Antecedentes de hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, otra vez leemos este nombrecito, ya les voy a mostrar. Ausencia de otras lesiones que puedan producir hipertrofia ventricular. Entonces es necesario la hipertensión acá, tiene que haber sí o sí hipertensión. Bueno, entonces acá tenemos la hipertrofia cardíaca, ¿no es cierto? La hipertrofia ventricular, básicamente. Y si hacemos un corte, ahí vemos, ¿no es cierto? La luz, ¿sí? Y todo este es el músculo que está realmente hipertrofiado. Y si pueden ver ustedes, ¿no? Es este detalle, así concéntrico, ¿no es cierto? ¿Notan ustedes? Concéntrico, así como en láminas, ¿no? ¿O no se nota? Sí, se nota. Se nota, gracias, señorita. Entonces, esa es la hipertrofia concéntrica, típico de la hipertensión. Bueno, la cardiopatía hipertensiva pulmonar, el cor pulmonar que habíamos comentado, consiste en la hipertrofia del ventrículo derecho a causa de una hipertensión pulmonar causada por trastornos primarios del parénquima pulmonar, ¿sí? O trastornos vasculares en el parénquima pulmonar, obviamente, pero tiene que ser un problema intrínseco al pulmón. ¿Ya? Son procesos que afectan la estructura o la función pulmonar. Por ejemplo, una hipertensión pulmonar, aumento del flujo, ¿ya? Del flujo sanguíneo en el pulmón. ¿Ya? Entonces tenemos el cor pulmonar agudo que se debe a una embolia pulmonar masiva, ¿sí? El cor pulmonar aislado, ¿ya? Es secundaria a sobrecarga crónica de presión del ventrículo derecho. Bueno, y por último tenemos el cor pulmonar crónico, secundaria a varias patologías. Bueno, entonces, ¿a qué causas pueden dar lugar al cor pulmonar crónico? Bueno, obviamente, ¿no? Tiene que haber una hipertrofia ventricular derecha con dilatación, especialmente en enfermedades crónicas, ¿no? Como enfisema, hipertensión pulmonar primaria, por ejemplo, ¿no? Que es propia del pulmón y no sistémica, sino hipertensión pulmonar primaria se llama eso. Bien, ahí estamos viendo el cor pulmonar crónico, ¿no es cierto? Ahí está el pulmón, pero miren, se parece esto para la abeja, ¿no es cierto? Este es un enfisema pulmonar, que está dando lugar a un cor pulmonar con hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Aquí está el ventrículo derecho, ahí está, ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho, así es, porque el problema está en el pulmón. Ya vemos aquí la hipertrofia, ¿no? De los miocitos. Esto puede ser tanto en ventrículo derecho o izquierdo, no importa, aquí son hipertrofia de los miocitos. ¿Ya? Y acá podemos ver una embolia
pulmonar masiva. Miren la masiva cantidad de émbolos, ¿no? Que han llegado seguramente del miembro inferior, ¿no? De varices profundas, ¿no? o de venas profundas del miembro inferior. Bueno, pasamos a otro punto. Las válvulas, ¿no? Cardiopatía valvular, ¿no? Este tipo de alteraciones valvulares se presentan principalmente en adultos, ¿no? O son más frecuentes en adultos, ¿no? Pueden afectarse por diversas enfermedades congénitas o adquiridas, ¿no? La afectación de las válvulas puede causar insuficiencia, estenosis o ambas, ¿no? ¿Qué es una insuficiencia valvular? Chicos, ¿se acuerdan? Insuficiencia valvular. Cuando permiten el reflujo, ¿ya? Y estenosis cuando dificultan la salida. Exacto. Están conscientes de eso, ¿ya? O también pueden presentar ambas, dicen, ¿no? Bueno. La insuficiencia funcional valvular se puede deberse a dilatación ventricular, contracción, contracción, no contracción, una sola palabra, son dos palabras, contracción, ¿sí? De los músculos papilares, o sea que jalan, no permitiendo que a los bordes de las válvulas se cierren adecuadamente. ¿Lógico o no? Bueno, dilatación arterial, ¿sí? Que se dilatan las grandes arterias que impiden el cierre de las comisuras, vean ustedes. Se dilatan tanto que no abarcan, no se pueden cerrar, que no alcanzan a cerrar. Bueno, entonces son frecuentes las estenosis mitral y aórtica. Casi todos son procesos crónicos, ¿no? El corazón izquierdo se los diré acá, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cardiopatías valvulares, ¿no? Tenemos acá la degeneración valvular calcificada, ¿no? O estenosis aórtica calcificada, ¿no? Son las más frecuentes debido a un desgaste progresivo que se presentan en ancianos, ¿no? Puede producirse por válvulas bicúspides congénitas, o sea, en lugar de tener 3 válvulas tienen 2, ¿no? ¿Ya? Entonces producen engrosamiento progresivo de la válvula y inmovilidad de estas válvulas, ¿no? Causando hipertrofia del ventrículo izquierdo, sobre todo cuando es la aórtica, ¿no? Obviamente, estamos hablando de la aórtica, ¿no? Si esta aórtica no permite un paso fluido de la sangre, obviamente que ese músculo va a sufrir y va a hacer más ejercicio y por lo tanto va a hipertrofiarse, ¿sí o no? Bueno, entonces ahí estamos viendo, ¿no? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Pueden asociarse o pueden producir, crisis anginosas, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? O muerte súbita, ¿no? Bueno, entonces esto de la estenosis o degeneración valvular con calcificación, ¿no? Se debe a una consecuencia, ¿no? De lesiones crónicas generalmente, repetitivas, ¿no? Y bueno, aquí también juega un papel muy importante, ¿no? Un cuadro de hiperlipidemia, ¿no? Del paciente, ¿no? Bueno, vamos adelante. Ahí están, ¿no? Las valvulopatías. Ahí está, generalmente son 3 válvulas, ¿no es cierto? Pero a veces congénitamente solamente nacen con 2 y eso es otro problema, ¿no? Ahí vemos nuestros nódulos, ¿no? Calcificados en el seno de las válvulas, ¿no? Bueno, calcificación anular mitral. Aquí en la mitral, ya no aórtica, en la mitral. Los depósitos calcificados degenerativos de la válvula mitral, ¿sí? Se desarrollan normalmente en el anillo fibroso, ¿no? Ya, puede haber regurgitación por la insuficiencia valvular, o sea, una válvula insuficiente, ¿no? Ya puede producir estenosis también, o sea, dijimos que puede producir ambas, ¿no? Patologías, o ambas situaciones, ¿no? Estenosis al perturbar su apertura, qué bonitas palabras, perturbar su apertura, qué bien, ¿ya? Pueden producirse arritmias por afectación de las vías de conducción, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahí está, ¿no? El anillo, ¿no? El anillo, calcificación. Aquí vemos de estas zonas de calcificación, ¿no? Aquí en un corte, digamos, sagital, ¿no? Las calcificaciones.
calcificación anular, el anillo, ¿no? Bueno, calcificación anular mitral, ¿no? Luego tenemos la degeneración mixomatosa de la válvula mitral, también se denomina prolapso de la válvula mitral, ¿no? Acá las válvulas, o las valvas, ¿no? Las válvulas, ¿no? Cada una de los nidos esos, ¿no? Aumentan de tamaño y se reblandecen, aparece entre los 20 y 40 años, se prolapsan durante la sístole hacia la aurícula izquierda, se prolapsan durante la sístole, o sea que cuando se contrae el corazón, ¿sí? Las valvas se prolapsan, o sea, se salen de su lugar hacia la aurícula, hacia la aurícula izquierda, no hacia arriba. Enseguida les muestro, chicos, es mejor que vean eso, ¿no? Se prolapsan, ¿no? O sea, como un calcetín se van hacia arriba, ¿no? Se desconoce la etiología, en su mayoría son asintomáticos, ¿sí? Pero si producen síntomas son dolor torácico, disnea, dificultad respiratoria, ¿sí? Y también son propensos a sufrir endocarditis infecciosa, ¿no? Por contaminación bacteriana, insuficiencia mitral lenta y progresiva que nos lleva a una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? También puede producir accidentes cerebrovascular, uno u otro infarto sistémico por embolia de trombos de las valvas, arritmias y muerte súbita. ¿Qué tal, chicos? Bueno, eso es lo que quería mostrarles, ¿no? ¿Dónde está la válvula mitral? Ahí estamos viendo, ¿sí? Bueno, esto es normalmente, pero cuando estas están degeneradas y están reblandecidas, miren, cuando se contrae, ¿sí? En la sístole, el ventrículo, ¿sí? Estas se suben, ¿sí? Así como un calcetín, les decía, hacia la aurícula izquierda, ¿eh? Esto se llama prolapsan, ¿no? Y además, como son insuficientes, van a permitir la regurgitación de sangre. Ahí está la flechita, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Bueno, ese es el prolapso, ¿no? Aquí vemos, ¿sí? La válvula, obviamente, miren, sumamente, ha perdido su arquitectura normal, ¿no? Aquí nos muestra, miren, ahí está, ¿no? Como un capuchoncito, ¿no? Porque está prolapsada hacia arriba, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué nos muestra acá? El núcleo de la valva, ¿no es cierto? Que es un tejido mixoide, por eso se llama degeneración mixoide valvular, ¿no? Degeneración mixoide valvular, así es, jovencitos. Y creo que no vamos por hoy día. Wow, sí, bastante larga la